Mientras tanto, vamos a enlazarnos pues precisamente a esta conferencia de prensa que están dando desde CCU Tlatelolco para presentar como tal el informe final que fue publicado en la página oficial del Mecanismo para la Verdad desde la medianoche del día de hoy, viernes 16 de agosto. Vamos a escuchar hace un par de minutos una de las víctimas indirectas dio un testimonio muy fuerte. Ella es Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino. Vamos a escuchar su testimonio. A todas y a todos, con mucho respeto y cariño para el niño Arturo Michel Perry. Mi papá llegó a documentar gráficamente, con fotografías, la tortura de personas por parte de la Policía Judicial de Sinaloa. Eso lo llevó a ser ubicado por las autoridades que le dijeron: bájale 3 rayitas, cosa a la que mi papá nunca hizo caso. Primero estaba la defensa de las personas que eran imputadas de manera inocente. Eran inocentes, chivos expiatorios. En el mismo año que lo asesinaron, empezaron las amenazas de muerte vía telefónica. Yo contesté en varias ocasiones esas llamadas. Yo tenía 11 años y me decían: hola hijo, ¿está tu papá? No está. Ah, bueno, ¿le puedes decir que lo vamos a matar? Así eran las llamadas. Le dije a mi mamá, ella le avisó lo que tenía que hacer y a mí me prohibieron contestar el teléfono. Ese era el grado de las amenazas que se cumplieron el 16 de diciembre de 1987. Mi papá venía saliendo del trabajo y venía a la casa a comer el día que lo asesinaron. Los asesinos salieron del edificio de la Policía Judicial. Su oficina estaba en la misma acera. Jesús Michel Jacobo, colaborador del periódico El Sol de Sinaloa y el Seminario Z de Tijuana, víctima de ejecución extrajudicial. Como abogado y periodista, denunció las violaciones graves a derechos humanos cometidas por autoridades, sobre todo de la Policía Judicial y del Ejército, en el marco del combate al narcotráfico en la Sierra de Sinaloa. Arturo Michel, presente. En torno a la presentación del Mecanismo para la Verdad en torno a las graves violaciones derechos humanos durante la Guerra Sucia. En estos momentos está hablando alguien que ustedes conocen muy bien, Carlos Pérez Ricard, integrante de esta Comisión para la Verdad. Escuchemos parte de esta presentación. Recomendaciones y a los hallazgos de la Comisión de la Verdad. Nosotros concluimos nuestro mandato en 3 o en 4 semanas, pero pensamos que tiene que haber un mecanismo de seguimiento compuesto por las víctimas del periodo que dé seguimiento y monitoreo al avance de las recomendaciones establecidas en el informe. Cierro con 2 párrafos de la introducción que nosotros escribimos en el informe que ya pueden ver ustedes en la página de internet. Desde esta tribuna, desde el Centro Tlatelolco, sumamos nuestras voces a las de las víctimas de entonces y a las de ahora, a las de las y los sobrevivientes, a las de los colectivos y de la sociedad, para decirlo claro y fuerte: fue el Estado. Lo decimos porque los hallazgos de investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran, con exactamente la misma contundencia con la que se ha demostrado también que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace una década. Decimos que fue el Estado y por eso se llama así nuestro informe, porque la enunciación de esta consigna, de esta denuncia, conecta los dolores viejos con los nuevos, el pasado con el presente. Decimos que fue el Estado porque fue el primero y el último responsable de las graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo, más allá de responsabilidades de perpetradores individuales. No fueron manzanas podridas. Fue el Estado porque desde se construyó la narrativa hegemónica que justificó la violencia en aras de mantener la supuesta paz social y la estabilidad del país, cuando lo único que hizo fue sostener intereses políticos, económicos espurios. Fue el Estado, decimos, porque el cambio del paradigma contrainsurgente al paradigma de la guerra contra las drogas solamente significó una vuelta de tuerca más
a una larga historia de represión, una puesta al día de la justificación de un régimen profundamente corrupto y antidemocrático, salvaje contra el pueblo y servil contra las élites. Fue el Estado que condenó a las grandes mayorías de este país a sufrir la violencia estructural y la miseria, y a sufrir su violencia armada a quienes lucharon por un México más equitativo. Fue el propio Estado el que engendró las causas de la rebelión y la disidencia, y el que se encargó de ahogarlas a sangre y fuego. Fue ese Estado, en su avaricia, en su despotismo y en su sedicia. Fue el Estado quien, por último, por su acción, omisión o aquiescencia, permitió la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Fue quien les negó la justicia a las víctimas y a quien ahora demandamos la no repetición. Muchas gracias. En los siguientes días en Sin embargo MX y Sin embargo al aire estaremos publicando más partes sobre este informe final del Mecanismo para la Verdad, que revela pues todas las violaciones graves de derechos humanos contra opositores durante la denominada Guerra Sucia 1965-1990.